Ya, vamos a comenzar. Eh, estamos ahí. Bueno, ya estamos en vivo. Ya. Hoy estamos por Facebook nomás, porque obviamente cosas que no sabemos. YouTube se manda solo. Así que ya, comenzamos. ¿Cómo están? Estamos ya en el capítulo 6 y vamos a, vamos a tocar varios temas. Primero que nada, el episodio tenía como un fin primario y es que este es el mes, nosotros estamos ahora en el Museo de la Memoria acá en Uruguay y este mes está asignado por el golpe de Estado del año 73 en Uruguay, del 27 de junio, y pensábamos tocar ese tema, buscando la manera de tocarlo, entendiendo que está en un contexto regional y que por lo tanto la manera de abordarlo tenía que ser en relación con asuntos regionales, entendiendo que no fue el golpe de Uruguay, sino que es parte de un continuo de golpe de Estado en Latinoamérica, un continuo que tiene mucho más de 100 años y lo que vamos a revisar que nos puede dar luces también. Eh, y por otro lado, en democracia están sucediendo situaciones serias que atentan contra los derechos humanos y nosotros, como en el episodio 3 fuimos a ver uno de los lugares más pobres de Uruguay, de Montevideo, probablemente de Uruguay también, en la periferia, que fue una ocupación, que es el barrio San Miguel, un barrio que ya lleva un año y medio y que justamente en ese capítulo en que hablamos de cosas que tenían que ver con el derecho a la vivienda, viendo allanamientos que hubo eh, por Belo Horizonte, en Brasil, grandes, y allanamientos que hubo Guernica. en Guernica, en la periferia de Buenos Aires, de pronto esa ocupación que fuimos a ver fue allanada y entró en un proceso bastante represivo bueno, de eso se va a referir más Katy ahora. Entonces con eso vamos a abrir los informes y vamos a seguir adelante y bueno, y luego seguir con temas regionales, repasar el tema de Perú, que nos interesa mucho. Ahí hay un diálogo regional eh, y paralelamente vamos a ver un video de ensayo y, y creo que eso es más o menos de qué va. A ver, cuéntanos un poquito de... Bien, bueno, voy a leer un poquito, un textito que armé al respecto. Como algunos ya sabrán, tal vez, hace una semana en el barrio San Miguel, la policía se llevó detenidas y allanó las moradas de más de 10 personas. De estos procedimientos, se conoce que no hubo violencia en esas situaciones en particular, pero sí hubieron variantes entre ellos y agravantes en algunos que dejan a la vista algunas preguntas. Agravantes del tipo de que a algunos no se le mostraron las órdenes de allanamiento, que se llevaron detenidas personas que tenían a cargo menores y cosas por el estilo. Entonces me pregunto cuál es la intencionalidad en esto, en esta forma de proceder un poco irregular, un poco jugando con la desinformación, si se quiere. Por lo que se les increpa en la audiencia a los ocupantes es el tema de robo de agua y energía eléctrica, mientras paralelamente transitamos una pandemia a nivel global. Es necesario ocupar dejando de lado las necesidades básicas sanitarias exigidas por el gobierno y los gobiernos para evitar un desalojo o para retrasarlo. Generalmente nadie desea vivir en la precariedad en general. Sin embargo, la falta de soluciones accesibles, tanto a nivel estatal como privado, llevan a las personas a habitar terrenos que en teoría no les pertenecen. Eh, donde se vive cuando al gobierno no le interesa proveer de vivienda a sus habitantes. Y cuando se es expulsado de una ocupación, ¿dónde se vive?
Eh, ¿Acaso son las instituciones de privación de libertad el único techo estatal asegurado para los pobres? Hoy en día alquilar, porque los sueldos no alcanza para comprar, ya que es muy costoso y o sea, cada vez se va devaluando más cómo rinde el sueldo. Bueno, el sueldo mínimo no alcanza para cubrir un alquiler y el costo de vida. Y las únicas facilidades para la compra se abocan a beneficiar parejas o familias, dejando fuera no solo a las personas económicamente más pobres, sino también a quienes no les interesa constituir una familia. La supuesta dignidad de la que provee trabajar no es suficiente para cubrir todas las necesidades básicas. O sea que la dignidad de trabajar, ¿dónde estaría? ¿Quién es capaz de decir que alguien no es digne de tener techo, comida y salud mental, básicamente? Paralelamente a toda esta situación de problemática habitacional y económica en general, se transan tierras como zona franca. Empresas millonarias son beneficiadas contractualmente y con el completo apoyo estatal. Eh, por ejemplo, 50.000 metros cuadrados fueron recientemente destinados a puertos. ¿Cuántas personas podrían alojar ahí? Mientras tanto, el gobierno promueve leyes para generar eternos deudores inmobiliarios que rápidamente acabarán en la calle, mientras se enuncian discursos en los que se aclara que el Estado no tiene por qué brindar soluciones habitacionales. Mientras cada día más gente es expulsada a las calles y a las prisiones, los ríos cada vez son ductos más podridos de evacuación de residuos industriales. Y bueno, así le damos paso al informe sobre la situación en San Miguel. Sí, oye, se me había olvidado, bueno, saludar a la comunidad de San Miguel, que son grandes amistades, y bueno, este informe también es un poco Sí, para- es un poco para contar un poco lo que pasó y actualizar también, que hay muchas personas que se quedaron pendientes a raíz de la circulación inicial de toda esta información. sí, está bueno hacer correr la voz en lo que se pueda. Entonces vamos con eso. Eh, entonces muevo muevo acá. Bueno, compas, estuvimos ahí dando una vuelta. Entraron en una de las calles que son perpendiculares a Burdeos, eh, la que está más alejada de la UTU, digamos, más cerca del parque, y se llevaron a una persona por casa. Entraron por toda la cuadra hasta donde termina y se llevaron a una persona por casa detenida sin decir nada, en algunos casos a punta de pistola y revolvieron todo, allanaron. Nadie vio órdenes, pero allanaron, órdenes de allanamiento, pero... Y, y nada, en algunos casos se llevaron, había solamente una madre y se llevaron a la madre dejando a los hijos solos. Desastre. Ahora ya, ya se, uno de los familiares, uno que tenía, un padre que tenía una beba de 1 mes y medio, fue a esta zona 4 y como estaba con la beba y precisaba que le dieran pecho, lo dejaron ver a su pareja para que amamantara al niño y ahí le dijeron estaban, que iban a ir a forense y de forense a fiscalía. No sabemos bien la hora. Y ya estuvimos en zona 4, es el fiscal Diego Pérez, el mismo que el año pasado estuvo haciendo procedimientos y este año es por usurpación que se llevaron a la gente. Ahora estaban en fiscalía y los iban a traer, pero van a pasar la noche ahí en zona 4. Así que estamos viendo de llevar abrigo y cosas para comer a la gente, que es lo que hay que hacer. Y, y mañana sí te mereceríamos bien la información para hacer la denuncia que corresponda, pues se llevaron, hay una madre, bueno, como ya dijimos, se llevaron una madre con una beba de 1 mes y medio, la dejaron sola la beba con otros hermanos en la casa, hasta que llegó el padre, estaban solos los gurises, y el padre tuvo que ir con la beba a zona 4 que la amamantaran, porque, y bueno, está, sigue ahí la mujer detenida.
el día miércoles en mi casa, estábamos desayunando con mi esposo, a las 8 de la mañana nos golpean la puerta y eran 8 guardias policiales, los cuales 4 estaban uniformados, a punta de pistola, a punta de nosotros decimos las tartamudas, apuntándonos para adentro, 4, y los 4 restantes entraron pidiendo permiso. Nunca nos mostraron una orden de allanamiento, pero aparentemente era un allanamiento, porque una vez adentro nos dijeron que era un allanamiento. Nos revisaron toda la casa, nos preguntaban si teníamos armas, entraron a todos lados, muebles, revisaron todo, y le dijeron a mi marido y a mí que uno de los 2 nos tenía que acompañar. Yo en este momento no podía ir y me dijeron, tranquila, que vuelven. Y mi marido dijo, bueno, pero me tengo que ir a trabajar. Bueno, no importa, dice, pero vuelven, no te preocupes. Y se lo llevaron, solamente con cédula y celular. Todo bien mientras llegaron hasta la camioneta que los trasladaba. Una vez entrando ahí, entraron a la camioneta y automáticamente les confiscaban el celular. Les pedían cédula y celular. Y de ahí empezó, digamos, los días negros, porque pasaron la mañana en zona 4, fueron a fiscalía, después nos llamaron que se iban a quedar en zona 4, que los trasladaban de vuelta, iban para zona 4, que les lleváramos ropa y alimentos. Dice que a zona 4 llegaron ese día como a las 11 y pico de la noche. Después de ahí, al otro día, a las 8 de la mañana, fueron de vuelta para fiscalía. Ahí estuvieron todo el día hasta ayer a las 11 de la noche. Dicen por qué motivo, ¿dieron algún motivo? Supuestamente el motivo es por usurpación de terrenos, pero se salvaron de quedar detenidos porque el fiscal decía que estamos todos, el agravante es robo de luz y agua, y la luz es con agravante. Entonces iban a ser detenidos de 3, 6 o 1 año. Y la abogada de ellos, que es una abogada defensora, peleó ahí para que no sucediera, pero iban a ser todos detenidos porque cuando entran a tu casa entran filmándote. Filmándote. Filmando, nosotros no sabíamos eso, pero el fiscal y el juez le mostraron a mi marido, por ejemplo, mi cabaña, y mi cabaña por dentro, y dónde estaban los cables de la luz, y los cables del agua, las canillas, y para ellos eso es el robo, porque nosotros, si bien estamos autorizados por OCE y UTE, pero no está legal acá adentro. Ellos no entraron a poner la luz y el agua. Estamos autorizados porque es algo esencial, lo necesitamos todos para vivir. O sea que es eso, simplemente eso. Sí, yo estaba acá y vinieron a las 8 y algo de la mañana, golpearon, me trajeron una hoja con supuestamente una orden de allanamiento por los temas de todos los padrones de acá de la zona. Y entraron, sacaron fotos, nos retiraron los celulares y nos conducieron a la cuarta zona, y allí en cuarta zona nos llevaron detenidos a fiscalía. De fiscalía fuimos a juzgado y todas esas cosas. Y en primera instancia la abogada, como que nos puso, la abogada que nos atendió primero, nos puso como un plazo, más o menos un ejemplo de 10-15 días, que nos teníamos que retirar, qué haríamos en ese ejemplo, y muchos dijimos que no tenemos a dónde ir y que es un plazo muy corto y que no sabíamos qué hacer. Y como que nos explicaron ahí que teníamos que firmar un papel con un plazo determinado para retirarnos, y hay algunos que lo querían firmar, otros que no, y al final terminamos en que la gran mayoría no quiso firmar porque no podíamos cumplir, porque si no cumplíamos nos iban a detener y podía haber posiblemente una prisión. Entonces muchos asustados y no sabíamos qué hacer. Y muchos no firmaron porque no podíamos comprometernos a algo que no podemos cumplir. Si no tenemos dónde irnos, en un plazo de 45 días no nos vamos a ir a ningún lado. Y es un plazo muy corto, entonces la mayoría no firmamos y tuvimos que fijar otra audiencia y ahora a ver en qué. Pero no tenemos más nada que eso, obligación de retirarnos sí o sí ¿Y los tuvieron 2 noches Una noche y 2 días. Una noche y 2 días. Nos soltaron ayer en la noche. ¿Cómo a qué hora? Como
A las 11 y algo, más o menos, sí. De ahí nos retiramos. Yo llegué como a las 12 y algo acá a mi casa. Y está. En parte de la policía no hubo maltrato. Lo más bien fue la presión de las abogadas, porque la abogada que nos atendió fueron las compañeras de las abogadas que en cierto punto como que nos presionaban a que tenían que firmar eso de ese plazo, porque si no, de todo modo íbamos a ir con prisión. Y siempre como con algo así, porque estábamos por usurpación y hurto de energía eléctrica, y entonces como que una presión así de que firman o se van, y si no íbamos presos. Entonces está, muchos tenemos familia, niños, yo ejemplo tengo 4 y está, y en teoría no tengo dónde irme. Claro. Entonces está, y ahora vamos a ver en la próxima audiencia a ver qué nos dice. Está. Primero vinieron, me mostraron la hoja, me dejaron leerla. Después de que la leí, me pidieron para pasar. Me dijeron que iban a sacar fotos, que iban a filmar, porque venían con una cámara. Entraron, ingresaron adentro. Fueron por mi cuarto, revisaron en mi cuarto, ingresaron al cuarto de los gurises que estaban acostados durmiendo. Revisaron el cuarto, entraron al baño, miraron, se fueron para el comedor. Ahí en el comedor me pidieron los documentos y me dijeron, ¿tiene celular? Bueno, entréguemelo, que lo vamos a incautar. Me pidieron el patrón de bloqueo del celular y me dijeron que iba a quedar incautado y que cuando se terminara la investigación me lo iban a entregar. Y allá en comisaría nos dijeron que más o menos que iba a demorar un mes. Después, cuando hablamos con el fiscal, nos dijo que el tema de la revisión de celulares estaba muy complicada y que la iba a mandar a no sé si a técnica, y al final como técnica iba a demorar como 8 meses, un año. Dijo que la mandó a delitos informáticos, que la iban a revisar y que en un plazo más o menos de 4 meses, 6 meses más o menos, iba a haber posibilidades de entregarnos los celulares porque estaban incautados para investigaciones. Y está. Y menos plazo de eso no iban a dar. Y vamos a estar como 4 meses, 6 meses sin celular, y muchas de las familias que tienen el tema del celular con las aplicaciones y los mensajes de WhatsApp para los gurises. Por lo menos yo tengo todos los grupos escolares que me mandan las tareas por ahí. Y voy a estar incomunicada y no sé. Y está. Estamos sin ningún medio de comunicación ahora porque nos quitaron los celulares y no somos personas que vamos y nos compramos un celular nuevo. Porque no podemos, no tenemos los medios, entonces está. Entraron con una cámara y filmaron. A la medida que iban ingresando por los cuartos, por todo, iban filmando ellos. Sacaron fotos porque yo las vi, porque a mí tengo una abogada, vi junto con ella la foto que sacaron, fotografiaron el terreno, los cables de luz, como para comprobar que nosotros estamos hurtando luz. Y entraron adentro y sacaron fotos de parte de las cosas, y algunos dicen que le sacaron fotos a los electrodomésticos de la casa y sí, todo. A mi casa sí. Dice que le sacaron fotos a los electrodomésticos. Hay otra vecina que me dijo que le sacaron fotos de los comestibles que tenía, todo. A mí, por lo que yo vi en mi foto, sacaron fotos de mi terreno, del cable de luz y del resto de mis cosas. Y la filmación no sé porque no sé, pero sé que tenían una cámara y me dijeron que iban a filmar. Y entraron, ingresaron al cuarto, al baño, al cuarto de los gurises y todo. Y revisaron. Fue todo filmado porque yo tenía una cámara. A mí vinieron, me dijeron, o sea, no me mostraron ningún papel ni nada de una orden, me dijeron que era una orden de allanamiento. Y me pidieron a ver si los podía acompañar. Yo le dije de que no podía porque tenía a los gurises solos, que son todos menores. Y todavía le mostré a la bebé porque di vuelta al coche, le digo, la tengo a ella también. Y me dice, sí, pero lo que pasa es que tenés que acompañarnos. Le digo, ¿puedo llevar a la bebé? Me dice, no, la bebé no la puedo llevar. Le digo, lo que pasa es que son todos menores. Me dice, ¿y cuánto tiene el más grande? Le digo, tiene 15. Me dice, bueno, déjalo con él, me dijo. Que la dejara la bebé con él. Y claro, yo como no sé de esas cosas, agarré y la dejé. Y me fui con ellos. Claro. Me llevaron el celular ya no lo tengo tampoco. Y me hicieron firmar un papel que no sé, porque ni siquiera me dejaron leerlo el papel ni nada, como para que, no sé ni lo que firmé tampoco. Y me tuvieron toda la tarde, desde las 8 y pico, 8 y media ponele, hasta las 9 más o menos que me liberaron.
porque unos vecinos también fueron hasta allá a hablar de que yo, aparte tengo la cesárea abierta también, Claro. y estaba allá. ¿Qué edad tiene tu bebé? Mi bebé tiene un mes y algo, un mes y medio. Y vino dos policías mujeres y un policía hombre que fue el que revisó por dentro y con una linterna y eso y ta. Y la mujer fue, las dos mujeres que me decían que no podía llevar la nena. Le preguntaron a mi hijo menor todavía si había armas adentro de casa y ta. Y tuve que llamarlo a él para que viniera, porque él se había ido a trabajar. Y tuve que llamarlo y tuvo que dejar el trabajo para venirse para acá. Todavía en el ómnibus porque la moto la teníamos rota y Claro. ta. Sí, no sé cómo se arreglaron ellos hasta que él llegara, no tengo ni idea. Claro. Porque no sabe ni siquiera hacerle complemento ni nada, entonces no, como si ella llora o lo que sea, ¿viste? Y fue él a llevarme a la bebé porque precisaba el pecho también. Porque ella toma complemento, pero toma pecho al mismo tiempo. A mí me llevaron hacia donde estaba ella y me pusieron ahí en una pieza y yo le di teta y eso, le di, o sea, pecho. Y después me volví para la celda donde estaba con todas las vecinas de acá. El tema que después nos entraron a tratar como delincuentes y todo, y queda feo eso porque ninguno salió a robar, ninguno, ¿entendés? Nosotros estamos acá porque en realidad lo necesitamos. Y nos empezaron a esposar, de a una, de a dos. Entonces, ayer nomás cuando yo fui al juzgado allá, porque a mí me soltaron de noche y al otro día tenía que ir. Y cuando fui, yo vi que pasaron las vecinas todas esposadas, ¿viste? Como que si fueran delincuentes. Como que te obligaron a firmar, porque si me decís, tomate tu tiempo, léelo, ¿entendés? Claro. Y fíjate lo que dice para después firmar, no, ella agarró, me hizo firmar ahí, apoyar en la ropa y listo. Y me tuve que ir, tuve que dejar a los niños solos. Que no, de último podrían haber dejado que fueran, si era un ómnibus, por lo menos podrían haber dejado que lleváramos, los que no teníamos con quién dejar a los niños chicos, menores, podrían habernos dejado que fueran con nosotros. Claro. Yo, por ejemplo, el tema de la bebé, ella llora mucho con el tema de los intuertos y todo, y a veces tenés que tener la UPA y eso. Hay muchas vecinas acá que se llevan la sorpresa que nos quedaban de un día para el otro. Yo si no hubiese sido por la bebé que tengo que amamantarla y eso, yo me hubiese quedado con ellas también. Y ellos, olvídate, acá. Todavía la más chica, la de 6 años, me dice que preguntaba por mí todo el tiempo. Ella no estaba, porque estaba en la escuela en ese momento. Y ayer cuando fui, que no sabía que era el fiscal, Diego Pérez, agarró y yo estaba acá sentada y él estaba allá y se sentaba con actitudes que no sabía si era un abogado o qué era. Entonces, y me decía que me tenía que ir de acá, me tenía que ir porque si no iba a ir presa, me dijo. Que a mí me mandaron ahí donde estaba él y con el nombre de él, ¿viste? Y le digo discúlpeme, ¿usted es Diego Pérez? Sí, soy yo, dice. Pero yo pensé que era un abogado. Nunca dijo que él era un fiscal, nunca dijo nada. Y cuando estaba ahí me dio para, ayer mismo me dijo que me fuera, o si no me daba 45 días. Y yo le dije que imposible porque no tengo dónde ir. Yo no voy a terminar la calle con mis hijos. Yo si desarmo todo esto me tengo que ir a la vereda ahí y esperar a ver qué pasa. Mi marido ese día que nos llevaron se pasó todo, hasta que me soltaron con la bebé en la calle. Dando vuelta para acá y vuelta para allá, a ver qué podía hacer. Y hace frío, porque yo cuando toqué la bebé estaba congelada. Por más frazada que tuviera, estaba bien abrigada, pero estaba helada la gurisa. Cuando yo fui ayer, no tenía bobo ninguno. O sea, era el fiscal y una señora ahí, pero a mí me sentaron, me corrieron la silla, porque habían 2 sillas, me corrieron una y me sentaron ahí. A mí nunca se me presentó ningún abogado como diciendo, yo soy el abogado que estoy acá ahora contigo. Ninguno. Entonces estaba sola yo ahí. Y yo para pagar abogado no tengo. Yo fui una de las detenidas el miércoles, antes de ayer. La policía vino a mi casa a las 8 de la mañana. Nos llevaron detenidos. Nos tuvieron en la zona 4. De la zona 4 nos llevaron el jueves de mañana. El mismo miércoles nos llevaron a la fiscalía, nos tuvieron detenida ahí en la fiscalía, después subimos a declarar y sinceramente
Los abogados que nos tocó a cada uno de todas las 13 personas que habíamos ahí, la mayoría lo que hacía era intimidarte porque lo que quieren es que te vayas. Pero nosotros no nos queremos quedar en realidad. Queremos plazo para poder juntar plata, para poder irnos. Y aparte de eso, para no dejar a nuestra familia, los que no trabajan, desamparados. Y solo queremos un plazo. 45 días, como quiere darnos el fiscal, no nos sirve. No nos sirve porque en 45 días los que no trabajan y los que trabajamos para ayudar a los que están sin trabajo, para darle de comer a los hijos, a los hermanos. Pues yo tengo a mi hermana que tengo que ayudarla, tengo a mi madre. El sueldo que ganamos no nos da y somos extranjeros. Y no es fácil para nadie, pero yo simplemente estoy pidiendo un plazo de 90 días a 6 meses para poder juntar plata y poder irme con mi familia. Igual el barrio entero también lo pide acá en Santa Catalina. Hay una forma de hostigamiento. Te intimidan. A los que tienen hijos, una compañera le dijeron, si vos no firmás, lo que te van a hacer es esto. Te van a quitar a tu hija y te van a mandar por 45 días presa. Para mí eso es una intimidación, porque dicen que te van a quitar a tu hija, 2 nenas tiene ella, le quitan la hija, se la demandan al INAO y no le dan una solución. No es tan fácil como ellos lo pintan. Para mí eso es una intimidación. ¿Qué pasa? Yo no te puedo decir cuáles fueron los abogados, en realidad lo podría identificar si lo viera, porque fueron tantos abogados los que nos tocaron para intimidarnos, que la única abogada que se portó muy, pero muy bien, era cuando estábamos frente al juez y al fiscal. Es la única abogada que sí está dando la cara por nosotros. Después los demás solamente nos intimidaron, porque ellos lo único que quieren es que firmemos para que en 45 días nos vayamos de acá. Y 45 días nosotros no nos da para irnos. No. Con un mínimo plazo que no te da para nada. Igual por ahora no pudieron, o sea, viste que por ahora no tomaron ninguna sentencia, eso no es malo, eso es bueno. Tenemos 30. La jueza pidió un plazo de 60 días. Sí, y le dieron 30. El fiscal dijo no, es mucho, 30 dijo. Lo que quiere decir eso es que tienen 30 días, bueno, y ahí no tenemos que mover, esa es la verdad. Antes de que vuelvan a hacer, que tengan que volver a ir, porque ustedes tienen que ir. Exacto. Estamos listos. Hay rumores de que puede que en estos días, quizás hoy mismo, mañana o pasado, vuelva a haber allanamientos. ¿Cómo se puede parar eso? Bueno, estamos trabajando para eso. En realidad, viste que la denuncia es penal y como es una denuncia penal, el juez actúa. Tampoco nos avisa cuando lo hace, ¿verdad? Así funciona. Pero nosotros estamos tratando de trabajar con el Instituto de Derechos Humanos, que ya hoy va a tomar conocimiento de esta situación, por eso estoy acá, porque voy a hablar con los vecinos. Vamos a tratar también de hablar con el fiscal de corte, ¿verdad? Bueno, y estuvimos hablando con la Intendencia, con el Ministerio de Vivienda, estamos tratando de que la solución definitiva se logre. También es verdad que la jueza, al determinar los 30 días, puede ser que eso, de alguna manera, por lo menos tengo esperanza de que los allanamientos no continúen mañana pasado o traspasado, que no sabemos. Porque la jueza también tomó una determinación de no tomar medidas, ¿no? Entonces, bueno, eso ayuda. Ayuda en el sentido de darnos plazos. Sí, son cortos, pero bueno. Inclusive en los plazos cortos hay que tomar decisiones políticas, ¿no? Bueno, hay un montón de gente involucrada. En eso estamos trabajando. A mí no me asusta nadie. ¿De qué me sirve que me asuste si tengo que ir para la calle con mi hijo? O que me arresten con prisión domiciliaria. Vengo y la cumplo acá. Yo hoy estoy acá hablando por mí, por lo que vivimos. No se entiende. Yo no sé cómo fue el proceso de Estela y
Estamos en el mes y a pocos días de los 48 años del golpe de Estado en nuestro país, el 27 de junio de 1973, que también fue el inicio de la huelga general contra el golpe de Estado. Un golpe de Estado que es parte de una secuencia de golpes de Estado en el Cono Sur, que fue el golpe de Estado en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en Chile, pero también es una secuencia de golpes de Estado en toda América Latina. Entonces hicimos, y lo van a ver enseguida, una secuencia de 100 años de golpe de Estado desde el año 1917, y hay 77 golpes de Estado, es decir, prácticamente casi un golpe de Estado por año. Eso no es casualidad, sino que es llamativo, y podemos entrar a ver y a pensar en las causas de estos golpes de Estado. Pero además en junio es un mes bastante fatídico para los golpes de Estado, porque tenemos 8 golpes de Estado en la secuencia histórica. El primero y de triste fama es el 9 de junio de 1936 en Nicaragua, el golpe de Estado dado por Anastasio Somoza, que luego inaugura una larga tiranía, larga dictadura de toda la familia Somoza. Luego tenemos el 4 de junio de 1943 en Argentina, el golpe de Estado de Rawson, Farrell y Ramírez. El 13 de junio del 53 tenemos el golpe de Estado de Gustavo Rojas Pinilla en Colombia. El 18 de junio de 1954 en Guatemala, el golpe de Estado de Castillo Armas contra el gobierno de Jacobo Arbenz. El 6 de junio de 1963 en Honduras, el golpe de Estado de Osvaldo López. Y el 28 de junio de 1966 en Argentina, el golpe de Estado de Onganía, que fue de algún modo la antesala al terrible golpe de Estado cuando la dictadura terrorista en Argentina. Luego tenemos el 27 de junio del 73 el golpe de Estado en Uruguay, y más recientemente el 22 de junio de 2012 el derrocamiento de Lugo en Paraguay, que viene a ser, como le llaman, el neogolpismos o golpes blandos, pero en definitiva son derrocamientos de presidentes electos en forma democrática. Bueno, con esta seguidilla de 77 golpes de Estado en 100 años, vamos a ver este material que hemos preparado. Atención, puesto 1, puesto 1, 5, adelante, cambio. Puesto 1, puesto 5, adelante, cambio. El 1 o ministerio que vos podés claro. Están hablando los generales, por eso. Cambio. Patricio necesita hablar con Augusto, adelante, cambio. Conforme. Augusto escuchando que lo del suicidio era falso. Ahora acabo de hablar con el edecán naval, comandante Gres, quien me dice que ellos, los 3 edecanes, se van a retirar de la moneda y se vienen hacia el Ministerio de Defensa. Le encargué que instara al jefe de carabineros que rindiera sus tropas porque iban a ser bombardeados. Así que los carabineros deben salir de la moneda en este momento. El general Brady está informado para que no se le dispare a los militares que evacúen la moneda. Cambio. Conforme. En este momento me llamó Domínguez, secretario de Marina, y me decía que fueron los 3 comandantes en jefe
a pedir bendición al presidente. Vos sabés que este gallo es chueco. Consecuencia, es al revés la cosa. Si él quiere, va al Ministerio de Defensa a entregarse a los 3 comandantes en jefe. Yo hablé personalmente con él, le intimé rendición en nombre de los comandantes en jefe y contestó con una serie de garabatos nomás. O sea, quiere decir que a las 11 cuando lleguen los primeros pericos, ahí que lo que va a pasar. A las 11 en punto se bombardea. Evacúe la moneda, va a ser más fácil asaltarla. Una vez bombardeada, asaltado con el WIN y con la infantería. Hay que decirle a él. Conforme, vamos a esperar nomás que evacúen los edecanes y los carabineros. Conforme. Bien, afuera. O sea, carabineros que están en contacto son leales. Los carabineros que rodean son leales. A nosotros se retiraron, pero todavía no sabemos a dónde, y si acaso se han entregado a Mendoza o si acaso huyeron nomás. O sea, está sola la moneda. Está sola la moneda, o sea, no hay carabineros, todavía quedan adentro. Tropas de ejército ahora. Voy a verificar bien qué fuerzas hay, tanto de carabineros como de las Fuerzas Armadas alrededor de la moneda, y te informo. Conforme, porque cuando se efectúa el bombardeo no puede haber nadie. Correcto, yo voy a dar el visto bueno entonces antes de que se efectúe el bombardeo. Yo tengo la impresión de que el señor S.E. se arrancó en las tanquetas. 5 de 2, ¿cambió? Las tanquetas hay que ubicarlas. Y Mendoza pregunta, ¿no tienes contacto con él? No, pero en las tanquetas no huyó. Las tanquetas se habían ido antes y yo posteriormente en persona hablé por teléfono con él. Conforme. Entonces hay que impedir la salida y si sale hay que tomarlo preso. Y también hablé posteriormente con el edecán naval, quien me confirmó de que Allende está en la moneda. Entonces hay que estar listo para actuar sobre él. Nos vale matar la perra y sacar la moneda. Exacto. Lo único que estamos esperando es que salgan los edecanes y los carabineros. Puesto 3 de puesto 2. 2 mensajes para el general Pinochet de general Lee. Habla general Martín. Primero, estudiar posibilidad allanar estudios Radio Magallanes. Continúa transmitiendo. Cambio para un entendido en el primer mensaje. Ya, QSL, mi general. Mi general Lee, para mi general Pinochet, estudiar posibilidad de allanamiento a Radio Magallanes, pues aún está transmitiendo. Deme rollo si está correcto. Conforme, escuchado, voy a dar la orden. Ya, perfecto. ¿Me copió puesto 1? Puesto 1 me copió a puesto 3. Puesto 1. Miguel Pinochet recibió una comunicación de general Lee. Cambio. Ya, perfecto. Hay otra comunicación más, así que voy a pedir al tiro a puesto 2 que me la retransmita. Adelante, puesto 2 con la segunda comunicación. La primera ya la recibió mi general Pinochet. Adelante, cambio. Segunda comunicación de puesto 2 a puesto 3. Existe necesidad urgente emitir proclama Junta Comandantes en Jefe. Deme su entendido para continuar. ¿Cuánto? Corre aquí. Necesidad urgente de emitir proclama comandante en jefe. Puesto 2, aquí puesto 3. Necesidad emitir proclama comandante en jefe urgente. Deme rollo si está correcto. Comprendido y correcto. Junta comandantes en jefe. A su orden. Es decir, 2 puntos en su esencia. Reiterar unidad absoluta, Fuerzas Armadas y Carabineros. Deme su comprendido. Ya, perfecto. Reiterar unidad absoluta, Fuerzas Armadas y Carabineros. Esa es la referencia. Deme Roger. Continúa. Estas consecuencias a fin de derrocar gobierno marxista. Deme su comprendido. Estas lucharán hasta las últimas consecuencias con el fin de derrocar el gobierno marxista. Deme Roger. Conforme, entendido. Continúo. Esto no es contra el pueblo. Es en defensa del pueblo democrático de Chile. Deme su comprendido para continuar. Perfecto. Esto no es contra el pueblo. Es para defender al pueblo democrático. Deme Roger. Conforme, continúa. La mayoría de los obreros y la población civil dan su respaldo total a este movimiento. Corre aquí.
mayoría? La mayoría de obreros civiles dan respaldo a este movimiento. Los obreros civiles, la gran mayoría dan respaldo a este movimiento. Deme Roger, puesto 2. Repito, mayoría, obreros y población civil dan respaldo a este movimiento de las Fuerzas Armadas. La mayoría. ¿Te comprendió? Mayoría de obreros y población civil dan respaldo a este movimiento militar. Deme Roger. Conforme, continúo. Exhortar a mantenerse a toda la población civil en sus casas o lugares de trabajo. No salir a la calle. Deme su comprendido y con esto concluiría. Corre aquí. ¿Qué cosa? Que la población se mantenga en casas y lugares de trabajo. Instar a la población que se mantenga en sus casas y sus lugares de trabajo. Deme Roger. Conforme, instar a mantenerse a la población en sus casas o lugares de trabajo. Que no salgan a la calle. Sí. Terminado, deme su conformidad. Ya, perfecto. Que no salgan a la calle. Está copiado perfectamente. Yo lo paso a puesto 1. ¿Quién lo firma esto, mi general Lee? General Lee. Perfecto. Terminado. Terminado. Vamos a ver puesto 1, copió a puesto 3. Puesto 3, por favor, repita. Repita la transmisión de General Lee. Le escuchamos. Nosotros somos un grupo de vecinos de la Ciudad Vieja que nos denominamos Comisión Derecho de la Ciudad. Nos venimos reuniendo desde el 2018 en la Plaza 1 de acá del barrio y siempre en torno a la temática del derecho de la ciudad, ¿no? Como poder empezar a poner el tema en la mesa y empezar a ver distintas dinámicas que suceden en el barrio, pero también en la ciudad en general, de cómo cada vez es más inaccesible, cómo es cada vez más excluyente las dinámicas que está tomando el espacio urbano. Entonces, en ese marco, bueno, en estos años hemos hecho varias actividades y en lo que va del 2021 y parte del 2020, a partir de la pandemia, hemos estado acompañando muchas situaciones de desalojo. Un poco la pintada de hoy, este muro que tenemos detrás de nosotros, tiene que ver precisamente con esto que decía recién Flor, de nuestra lucha también contra la especulación de la vivienda, la mercantilización de la vivienda. Y nuestra digamos, reivindicación de pensar la vivienda como un derecho, ¿no? En este contexto más de pandemia, y no solo, también un contexto en el país donde a partir de la ley de urgente conciliación cambian las reglas de juego respecto a la permanencia en los hogares en relación a los alquileres, por ejemplo. Estamos viviendo un momento donde los desalojos van a empezar a crecer y crecer. La mayoría de las veces, en realidad, los desalojos pasan desapercibidos. Nadie más que la persona que le afecta el desalojo se entera que está habiendo un desalojo. Y la mayoría de las veces esas cuestiones se perciben como algo individual, que solamente le pasa a una familia, a una persona, porque no está logrando cumplir con lo que se necesita para vivir, ¿no? Pero no visto como una problemática que en realidad forma parte del sistema económico en el que vivimos y en cómo se piensa la vivienda. El acceso a la vivienda mayoritariamente como a través del mercado y no a través de otras modalidades que son posibles, ¿no? Como un derecho que deberíamos tener todos y todas efectivamente garantizado. Entonces también un poco el trabajo que hacemos nosotros de militancia tiene que ver con justamente darle como un sentido político a esta cuestión, ¿no? Cuando decimos político decimos como un problema que es público y que tenemos que resolverlo también de manera colectiva. Nos organizamos justamente para dar una batalla de manera colectiva y lo primero es darle visibilidad, ¿no? a esto que está pasando, y lo segundo es organizarse, generar acciones que permitan denunciarlo y también generar otras formas de habitar, de vivir. Que se ha generado en los últimos años un proceso de mercantilización también de la vivienda que choca con las necesidades también de la gente y se genera como una disputa.
y la forma de resolverse es más que nada del poder económico y el poder político de criminalizar a las personas que no pueden tener una vivienda o un techo estable. Y ya en el 2008 se creó una ley para que sea un delito penal la ocupación de una casa si no tenés casa, y a su vez ahora con la luz se va a profundizar todo el tema de los desalojos y se ve cada vez más la intervención de la policía, la estigmatización, la fiscalía. Podés ir por distintos delitos solo por el hecho de querer tener un techo estable y poder vivir, y ese es un proceso de criminalización que se está viendo y que con los desalojos es como la forma más, aparte en la que más se nota todo ese proceso que parte también de un proceso de mercantilización de la vivienda. Pero la ley de urgente consideración que se aprobó el año pasado y que ahora se está tratando de plebiscitar para derogarla, tiene una ley de alquiler sin garantía que lo que genera es que las personas puedan ser desalojadas de la casa, de su vivienda, sin tener garantías de permanencia, y eso de manera express, en muy poco tiempo, ¿no? Y históricamente en Uruguay lo que ha sucedido es que cuando hay una crisis económica de la mano de una desregulación del alquiler, lo que se hace es crecimiento de los asentamientos y de la precariedad urbana y de la precariedad de las condiciones de vida. Entonces, en este contexto, una ley de ese tipo es una ley que condena a las personas a tener que vivir en un asentamiento de manera precaria o vivir en la calle, para lo cual también se convierte en un delito el hecho de estar en la calle y pernoctar en la calle, y sin embargo no se ofrece ningún otro tipo de alternativa. Incluso el presupuesto que debería ser para vivienda se ha recortado o se está dilatando el pago. Hablar de que en realidad, en fondo, y hablando en términos más como legales, lo que se quiere hacer visibilizando estas cosas es que también en fondo tenemos el respaldo constitucional, que no solo acá sino a nivel internacional también. Creo que la mayoría de las constituciones hablan de que la vivienda es un derecho básico, y es eso, que se cumpla de alguna manera eso, que siempre quedan palabras que no se puede cumplir porque hay otras fuerzas más fuertes que la fuerza de la ley, pero está la ley, y la vivienda es un derecho, entonces el techo es un derecho y se debería cumplir, nada más. San Pablo, julio 2017. La primera generación cyborg comienza su manifestación durante la pandemia. Inicia con el bautismo de fuego de una nueva especie poshumana global, bautismo de confinamiento e incertidumbre. Antes del 2020, año cero posthumano, la infraestructura y superestructura que le dan lugar ya había sido desplegada para el devenir cyborg ahora realizado. Las ciudades comenzaron a crecer desmesuradamente y millones de trabajadores transitaban el viaje en loop infinito centro-periferia día tras día, todos conectados a prótesis de alienación y anestesiamiento por hora. Los medios de transporte y los aparatos celulares se volvieron cápsulas de desterritorialización, ocultando las grandes áreas discontinuas, laxas, heterogéneas y degradadas. La mente en trance permanente por efecto de las tecnodrogas que portaban convirtieron las viejas relaciones humanas en pura operación logística.
El espacio humano se llenó de imágenes electrónicas que reemplazaron la experiencia del paisaje por monitores de todos los tamaños, incluyendo los muros y las manos. Los aparatos ideológicos de los Estados-nación fueron suplantados por aparatos ideológicos que emanaban de fuentes ahora desconocidas, cajanerizadas. La educación, los vínculos afectivos, la comunicación, la religión, la distribución y la producción del trabajo fueron administrativamente digitalizadas. Y su realización comenzó a ser dirigida por aparatos autómatas en red, guionizando en tiempo real todas nuestras acciones. Los cuerpos aprendieron a transitar sin desvíos por los lugares asignados. Mientras los cuerpos cumplían los mandatos en completa atención y entregando toda su energía física, las mentes eran anestesiadas en trance, buscando los afectos y el ocio en el mismo espacio digital que eran fuente de los mandatos. La experiencia directa del territorio era suprimida al mínimo requerido por la eficacia del sistema. La percepción del mundo era constreñida a los espacios coordenados en red. Ya no había intersticios y se había perdido la capacidad de deambular. Esto sucedió lentamente en un periodo de 20 años hasta que llegó el 2020. Santiago de Chile, abril 2020. La peste se había propagado rápidamente, paralizando a las personas. Solo unos pocos, los llamados trabajadores esenciales, podían desplazarse en un régimen de control sanitario policial total. El espacio del cuerpo había sido completamente conquistado por un pasivo global. Se había declarado el estado de excepción permanente en casi todo el planeta. Los pocos cuerpos que podían debían movilizarse por los trayectos asignados, se mantenían distanciados unos de otros, con la mente puesta en los aparatos celulares. Las mentes habían quedado completamente absortas y los cuerpos inmovilizados. El espacio del cuerpo era zona de catástrofe. Su desplazamiento se había vuelto un peligro. Nos volvimos el campo de batalla de una guerra fría, electromagnética y biotecnológica. Nacía la era posthumana, con las mentes y cuerpos unidos separadamente, anestesiados y eufóricos, interconectados y aislados, todo a la vez. Montevideo, agosto 2020. Lentamente comenzó el desconfinamiento. Nos comenzábamos a hacer la idea que conviviremos largo tiempo con la peste. En unos países comenzó antes, en otros más tarde. Las noticias aún corren de zonas desconfinadas, zonas en cuarentena, zonas de rebrote, etc. Podíamos cambiar nuestra forma de vida para volver a activarnos en la máquina ciudad, separarnos por plásticos, máscaras, distancia, teletrabajo, sexting. Pero lo que sí quedó clarísimo es que la economía global no podía detenerse por ningún motivo y debíamos asumir los costos de mantenerla funcionando. Habíamos sido advertidos de una amenaza mayor si la operación financiera se detenía. La vida humana había al fin quedado subordinada a la gran operación global. Retomando la vida, notamos la multiplicación de nuevos actores, que en la época anterior habían pasado desapercibidos. El primer indicio del cyborg apareció con la proliferación de los repartidores de grandes empresas nacidas de la generación startup de Silicon Valley. Durante el confinamiento, por las calles solo transitaban en bicicleta o motocicleta miles de repartidores portando un cubo a sus espaldas, dirigidos por un celular. Trabajo rápido en un ambiente de cesantía extrema, el cual demandaba una pequeña inversión inicial y personas dispuestas a ser precarizadas. Un vehículo, un teléfono celular con señal y salud suficiente para estar en movimiento 8 a 10 horas diarias. Nos interesa este nuevo individuo posthumano porque señala una agenda que terminó de anclarse durante la peste. Personas cuyas acciones y desplazamientos son programados, guiados y monitorizados por grandes centros de datos, conectados en todo momento a la red. Cuerpos constreñidos a una bicicleta, una moto o un automóvil la mayor parte del día, haciendo operaciones de distribución en la capilaridad de las urbes. Mentes alienadas por los aparatos de control celular que operan como prótesis de monitoreo, mando y ansiolíticos semióticos, evacuando los afectos a las redes sociales. La prótesis garantiza la eficiencia del sistema, transformando individuos en cuerpos que transfieren su albedrío a una operación logística cajanerizaada. El centro de comando se encuentra invisible y desgregado. La operación logística es un imbricado sistema de bots financieros, programas de geolocalización y redes sociales. Diseñadores de instrumentación fisiológica y de sistemas de procesamiento de datos van perfeccionando inteligencias artificiales que gerencian esta máquina de guerra. Los repartidores no son considerados trabajadores de la organización y por tanto quedan al margen de cualquier sistema de protección social ganado en el siglo XX.
Los repartidores son un ejemplo del paroxismo de la nueva economía cyborg, prótesis de control psíquico para el desplazamiento de los distribuidores. Durante todo el año 2019, estallidos sociales y revueltas en 40 países del planeta sacaron cientos de miles de personas a la calle diariamente a protestas antisistema. Ciclo de protestas en Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia, Francia, Hong Kong, Rusia, Ucrania, Franja de Gaza, Serbia, Cataluña, Egipto, Indonesia, Sudáfrica, etc. Ahora pensar en la protesta social es prácticamente imposible. La peste infinita ha propiciado la aparición de un estado policial sanitario en que los cuerpos se han vuelto sospechosos. Transitar por el mundo es un peligro. El desplazamiento por el territorio es sujeto a control de distancia y temperatura. Las redes sociales cibernéticas reemplazan las relaciones y el paisaje. Comenzamos a sospechar que la peste ha sido instrumentalizada. El soft power cuenta con un arma invisible y de baja intensidad para normalizar el estado de excepción permanente. La población contra la espada y la pared ha de aceptar la autorreclusión y las aceleradas políticas higiénicas emanadas por la tecnocracia de los administradores. El semiocapitalismo cognitivo usa todos los pliegues de la realidad como superficie donde inscribir su código. Los lugares de socialización corpórea son suplantados por interfaces de teletrabajo y videoconferencia a los cuales la población se adaptó inesperadamente rápido. Nos adaptamos a que el territorio se vuelva un afuera absoluto e indiferenciado. Nuestro sistema de referencia psíquico es ahora interpersonal y desterritorializado. Con la socialización de Internet a mediados de los 90 del siglo pasado, nació un primer individuo poshumano, el hikikomori. En Japón se detectaron los primeros casos. Durante meses y años, adolescentes y ancianos no volvieron a salir de casa a separarse de sus computadoras. Comenzaron a habitar Internet, a asumirlo como un espacio de residencia. El mapa había reemplazado al territorio. En la habitación de muchos hogares y en nuestros móviles se encuentra el acceso a un paisaje distinto, virtual, envolvente. Aparece la frontera entre un mundo físico mediado por los sentidos y un mundo psíquico tendiente a lo estrictamente neuronal que carga el cuerpo como lastre. En este nuevo lugar, país de los tímidos, la mente se ensimisma en su emancipación y disfruta su alta velocidad liberada del bullying de la materia. La peste señaló la virtualidad de las redes como la vía de escape. La zona asegura que los individuos se pueden comunicar sin necesidad de cargar y exponer sus cuerpos como sufrimiento. Nuestra era posthumana y postdemocrática ha penetrado la superficie del mundo con prótesis de explotación, distribución y control. Para que nuestra civilización cyborg se realice en tanto que régimen de verdad, utiliza el electromagnetismo como cuestión material de la ideología. Todo el sistema, tanto en comunicación como energía y transporte, está en un proceso acelerado de conversión hacia el electromagnetismo. El electromagnetismo, por medio de metadatos, garantiza el monitoreo total, reuniendo en grandes terminales deslocalizados toda acción conectada sobre el planeta.
El electromagnetismo cubre como un manto los asentamientos humanos, constituyendo un ecosistema invisible que en su materialidad pasamos por alto. Infraestructura de cables en los muros y los suelos de las ciudades domotizadas, baterías de vehículos eléctricos y torres de alta frecuencia de datos hacia el éter. Salimos a la ciudad a sentir sus manifestaciones artificiales y camufladas. Descajanerizamos para nosotros este manto invisible de información y energía. Cascada de partículas hondas que susurra los sistemas nerviosos de los seres vivos. Prueba de dinamo. Estaba hablando la grabadora. Las ondas de radio siempre fueron una manifestación misteriosa. Escuchar una radio en el siglo XX era ya una tarea de minería, en que por medio de la modulación uno buscaba aquello que inestablemente brotaba entre el ruido blanco.
Si dejamos de lado la escucha de una emisora en particular, aparece rápidamente la interferencia, aquello que desea colarse como una aparición fantasmal. La interferencia es un entrever, permite entreescuchar por tanto. Desenfocar la escucha desentraña la forma del rumor, y desde ahí la aparición verídica de espectros. Espectros que aquí no significan nada, solo rumores arenosos con los que interactuamos desde la escucha, rumores que llenan en su capa oblicua el paisaje invisible ideológico. Nuestra civilización electromagnética ha llenado la extensión del éter de emisiones que rebotan hasta el infinito entre la ionosfera y el suelo, tramando en todas direcciones lo invisible, entrando en todos los sistemas nerviosos de los organismos. Usándolos como superficie de registro, como cintas magnéticas que se escriben y sobreescriben una y otra vez. ¿Qué es aquello que queda inscrito en los cuerpos? Por una escollera portuaria nos alejamos 1 kilómetro de la bahía. Decidimos salir de la ciudad, salir poniéndonos a la escucha del paisaje invisible. Salimos para volver a entrar en la noche iluminada por fotones y volver a mirar de nuevo el lugar que habitamos. Tomamos distancia para volver a acercarnos a lo nuevo, un ecosistema que no ha declarado su nacimiento, pero que se realiza en nuestros cuerpos. La supervivencia sensorial comienza con el doloroso ejercicio de salir al territorio y comprender por experiencia directa el ecosistema cyborg. Un ecosistema que fluctúa entre lo visible y lo invisible, cuya función como cuestión material del poder es producir una realidad nueva. Nuestras 2 primeras prótesis del kit cumplen la función de manifestar sensiblemente el estado de situación del paisaje electromagnético. Y así descajanerizar la ciudad poshumana, y no volver a pasarla por alto. En un mundo posthumano ya no hay lugar para el territorio. Nuestra mente colonizada por datos electromagnéticos nos impone un espacio continuo, virtual, sin fricciones, fisuras ni discontinuidades, liso, brillante y de formas débiles. El tiempo se ha angostado por la ansiedad de la alta frecuencia. El tiempo ahora es tiempo de respuesta, anclado al feedback de las redes de intercomunicación. Nuestra supervivencia sensorial nos indica salir a los bordes donde aún hay heridas en la superficie lisa, a los escombros y residuos de aquello que había antes de ahora. Entrar en el templo de las ruinas, los no lugares absolutos, el afuera del sistema de referencias del aparato global.
desgeolocalizarnos. Y desde esa rasgadura en el mapa, no solo comprender en nuestros cuerpos una política de la invisibilidad del paisaje, sino sobre todo acceder a un umbral de indistinción en el que devenimos una forma continua con el fondo y nos podemos suspender en lo abierto. Acceder a la autonomía. Ya, aquí estamos. Bueno, queda un segmento más, el último, al que yo le pondría singular atención por todo lo que hemos visto, que tiene que ver con un periodo que parece ser hijo de toda esta cadena de golpes, y en que estamos viendo un presente de una democracia muy extraña, con problemas de derechos humanos de todos los niveles y problemas que aún no hemos sido capaces de comprender. De hecho, en el video de Territorio Específico aparecía el nuevo tipo de precarización, como una tecnocracia que parece no responder a ningún poder popular, no parece responder a la democracia, y que está llenando a todo el mundo de trabajadores cognitivos precarizados, trabajadores expertos en internet o que conocen cosas y con eso basta y sobra para que sean precarizados y andan por las calles moviéndose y haciendo la red de distribución, etcétera. Y bueno, lo que ya vimos que estaba pasando en San Miguel, acá en Montevideo, pero que está pasando en todas las periferias de Sudamérica. Lo que viene ahora, y que es muy relevante, es una conversación entre Elvio, nuestro director, Verónica Torras, de la red de medios de Argentina, y Germán Vargas, ¿no? Germán, que es de Paz y Esperanza, una organización, un observatorio de derechos humanos en Lima, y que nos va a contar un poco cómo están las tensiones en Perú, en este momento
post-electoral, donde todavía no, bueno, mejor veamos lo que plantea y también es la posibilidad que se está abriendo de tener una conversación regional, de empezar a mirarse, empezar a dialogar y preguntarse unos a otros qué está sucediendo en nuestros respectivos países. Así que, bueno, y gracias a los que vieron el programa y a los que lo van a ver. Un saludito a la gente del Festival Bio Bio Cine. Y sí, se nos cayó YouTube. Esto lo vamos a subir por YouTube ahora, apenas termine. Se cayó, así que Facebook fue nuestro salvador. Ya, bueno, un abrazo. Y voy a colocar esto acá. Germán, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Bueno, bien, bien, en un contexto muy complicado en Perú ahora. Aún no terminan de definirse oficialmente los resultados de las elecciones en segunda vuelta, y con preocupación por digamos, la polarización, que bueno, no sería una novedad, pero que ha dado lugar a discursos o a mensajes y a propuestas que son claramente antidemocráticas, ¿no? Apelando incluso mejor dicho, llamando a golpe de Estado, ¿no? Entonces, hay mucha tensión, ¿no? Y hay un hartazgo también, diría, en un sector de la población, y deseos de que esto se esclarezca cuanto antes. Porque también la demora, la dilación, bueno, se podía imaginar uno que más bien con el tiempo esto iba como a menguar, pero en la experiencia nuestra está sucediendo todo lo contrario, ¿no? Entonces, hay grupos movilizándose de uno y otro lado por las calles de las principales ciudades del país. No ha habido, menos mal, incidentes mayores, no ha habido, bueno, hay una agresión muy fuerte a nivel de redes sociales, pero digamos en términos de enfrentamiento físico, no, o sea, podido evitar, y eso ha tenido que ver también con la forma como ha manejado esto la policía, que bueno, que reconocer ha hecho un buen trabajo, pero sigue la tensión ahí muy presente, ¿no? Muy en el aire, y con discursos de grupos políticos y algunos líderes políticos que uno imaginaba más mesurados, más democráticos, pero que sin embargo han evidenciado, ¿no?, un desinterés total, un desprecio, diría, por lo más elemental de los valores democráticos. Entonces, estamos en este contexto ahora, ¿no? Es decir, que indicaría que si hay un resultado favorable a Castillo, lo reconocería. Yo lo que creo, en principio, yo lo que creo es que todo apunta a que Pedro Castillo es el ganador de las elecciones. Desde mi punto de vista, eso no debiera generar ninguna duda. Y lo que noto, bueno, es una perspectiva seguramente también, obviamente no neutral, aunque creo que intento ser objetivo. Todo apunta a que Pedro Castillo, digo, ha sido el ganador, pero hay de parte de Keiko Fujimori y sus aliados una intención de conocer lo que ha sido la votación mayoritaria del pueblo peruano, y que, aun cuando pueda parecer inconducente, probablemente más que a revertir lo que ya sucedió en las ánforas, ¿no?, lo que perseguiría es quitarle legitimidad al gobierno de Castillo. O sea, nosotros venimos de 5 años, estamos terminando un periodo de 5 años que ha sido muy, muy, muy difícil, muy complejo, muy tenso, donde hemos tenido 4 presidentes en un periodo de 5 años. Yo creo que ese escenario es el que Keiko Fujimori y algunos aliados, o sus aliados, mejor dicho, sobre todo estos grupos de poder, es lo que quisieran, es lo que les interesa. Eso por un lado.
Y lo otro es que la propia candidata, Keiko Fujimori, sobre ella pesa un proceso, hay un proceso judicial en marcha, y hay una acusación fiscal de más de 30 años de prisión, ¿no?, de pena privativa de la libertad. Entonces, si ella está, digamos, haciendo esta resistencia ilógica, absurda y jugando, digamos, con algo tan peligroso, ¿no?, como la posibilidad de un golpe de Estado, es porque quiere librarse de esa situación, que es muy probable le afecte una vez, digamos, que esta competencia termine, esta ley electoral culmine. Ayer había una diligencia importante en términos de, digamos, una demanda que hizo el fiscal a cargo de la investigación para que se le revoque la comparecencia. Ella está ahorita participando, bueno, en libertad, obviamente, en este proceso penal. Bueno, ha salido, digamos, el juez no ha aceptado la pretensión del fiscal, sin embargo, queda claro que la situación jurídica de Keiko Fujimori es muy delicada, ¿no? Y entonces, no es que pueda conducirse con la libertad, no debiera, o sea, no puede conducirse con la libertad de cualquier otro ciudadano o ciudadana simplemente porque tiene una acusación que es muy grave. O sea, no es un antojo, no es un capricho de nadie, es una acusación. Si otra hubiera sido la situación, si hubiera sido, digamos, pensemos por un instante que tuviera en esa condición fuera Pedro Castillo, probablemente ni siquiera hubiera sido candidato. Pero fue Fujimori. No sé si en otros países hay una situación similar, pero es bien extraño que alguien sobre quien pesan una acusación tan grave sea candidato, pase segunda vuelta y tenga las posibilidades, de ser elegida presidente. Bueno, no lo ha sido. Y bueno, lo que ahora pretenden es forzar todos los instrumentos jurídicos de manera antojadiza para, bueno, o librarse, ¿no? Y en el mejor de los casos para ellos sería, claro, lograr que se voltee lo que hasta ahora ha sido lo resuelto a nivel de los jurados electorales especiales, que son los jurados que en cada circunscripción, ¿no?, en cada distrito electoral, son los que luego del conteo que hace la OMP resuelven las impugnaciones que haya en el lugar. O sea, a nivel de jurados electorales especiales, Keiko Fujimori no ha ganado en ninguno. Su apuesta está en el Jurado Nacional de Elecciones. Ahí es donde está pretendiendo, digamos, que la cosa se voltee. Eso sería sumamente, digamos, peligroso, sería desde el punto de vista, no estaría acorde al derecho, pero bueno, en contextos como lo de nuestros países, eso no se puede descartar tampoco, ¿no? Ahora, sería ciertamente gravísimo si eso se diera. Yo creo que en torno a lo que está pasando, eso sí, digamos, las manifestaciones que hay, esto de estas expresiones de racismo, de discriminación, de agravio directo, ¿no?, de coacción, de intimidación, eso debiera atenderse debidamente. Hay confianza en general en las instituciones democráticas en el país, pero la presión que soportan ahora mismo es enorme, ¿no? Es enorme. Y claro, obviamente, quienes administran justicia electoral u otra son personas como cualquiera de nosotros, y no es que tengamos un sistema, una institucionalidad democrática, digo, fortalecida, ¿no?, que tengamos la certidumbre que va a resistir todo eso. Sin duda es muy complicado. No podemos asegurar totalmente nada, pero yo sí creo que si sucediera otro, si, digamos, Keiko Fujimori lograra su pretensión, eso sería no por haber apelado al derecho, no por haber apelado a la justicia, sino por el uso y abuso de mañas, ¿no?, que se confunden con cosas tan importantes como
las instituciones de la democracia, ¿no? Aun cuando esta sea representativa. Sí, parece claro, ¿no? Ella lo que quiere es salir lo más fortalecida posible y a su vez lograr que Castillo salga lo más debilitado posible, para luego, en el gobierno, sabiendo que muchas cosas se va a jugar en el Parlamento, y ahí en el Parlamento las fuerzas están muy parejas también, ¿no? O por lo menos Castillo no tiene la mayoría, así de entrada. O sea, ciertamente no va a tener mayoría. Y es verdad también que Castillo no podría pretender gobernar implementando tal cual, digamos, su plan de gobierno, que además fue objeto de mucha discusión, porque no es realmente un plan de gobierno. Y claro, con una propuesta muy, digamos, de izquierda, para algo muy, muy radical. Y entonces eso, ¿no? Siendo la propuesta que ha ganado, en este contexto sería políticamente muy complicado poder implementar. Sin duda, lo que un eventual gobierno de Castillo, como esperamos, será más amplio, y eso significará ajustar a las expectativas también de quienes lo siguen, de quienes han votado o hemos votado por él, porque lo concreto es que una vuelta tuvimos dos opciones, ¿no? Ninguna grata para más del 70% de la población, de los votantes, de las votantes en Perú. O sea, el 70% o más del 70% no votó por ellos, y por único, pero Castillo. Pero claro, tienes a una persona que es la que representa, además reivindicó la dictadura de los 90, ¿no? Entonces, obviamente, para gente que aprecia la democracia de manera genuina, esa no podía ser de ninguna manera una opción, ¿no? Y toda la campaña que se hizo contra Castillo y Perú Libre ha sido tratando de identificarlo como chavista, como comunista y como terrorista, que es mucho más grave, ¿no? Porque, claro, puede ser chavista, se puede ser comunista, pero en decir terrorista en un país como el mío, en Perú, eso no estamos hablando de un delito, estamos hablando no de una ideología cualquiera, sino de una, digamos, situación, una condición que sí es considerada en mi país, en Perú, criminal. Entonces, eso ha sido lo que ha hecho, digamos, el grupo, el fujimorismo, y ha sido muy grave, y no ha llamado, no, los grandes medios han asumido ese tipo de discurso, lo han respaldado ampliamente y de la manera más irresponsable que se pueda concebir, porque eso no se puede hacer, eso no se debe hacer, y eso está orientado fundamentalmente a descalificar, ¿no?, a Pedro Castillo como adversario político. A tal punto que un señor que quedó tercero en la primera vuelta, incluso en un mensaje público, no solamente dijo muerte al comunismo, sino muerte a Pedro Castillo. Entonces, a ese extremo, a ese nivel se ha llegado, ¿no? Es muy peligroso, porque lo que vendrá en cualquier escenario va a ser muy duro, muy complejo. Y pues va a tener, esperamos, Pedro Castillo ya ubicado, ya ejerciendo como presidente, que hilar muy fino y mantener, digamos, un respaldo de la sociedad civil y de las instituciones democráticas en general en el país de manera sostenida, porque a lo que parece también se orientan, ¿no?, desde el fujimorismo y sus aliados, es abarcarlo tan pronto como sea posible. O sea, pareciera que eso lo persiguen, ¿no? Ya, pero por último, pero, ¿no? Y bueno, como digo, después de una experiencia de 4 presidentes en 5 años, no sería para nosotros una novedad, ¿no? O sea, no sería una novedad que tengamos la misma situación ahora. Eso nos hace mucho daño. Y eso ciertamente transgrede, vulnera la democracia y los derechos humanos, ¿no? O sea, obviamente, desde organismos
de derechos humanos y creo organizaciones democráticas en general no estamos en disposición de aceptar que eso vuelva a suceder, ¿no? Habrá que hacer todos los esfuerzos para evitarlo. Yo pensaba, Germán, cuando vos decías, nombraste 2 veces la situación esta de los 5 presidentes, la sucesión, digamos, de los 5 presidentes en los últimos 4 años, pero también pensaba que yendo más hacia atrás, los últimos 5 presidentes electos de Perú terminaron exiliados, presos o muertos, suicidados, ¿no? Como el caso de Alan García. Y me parece que esta reflexión que vos hacés respecto de, en algún sentido, que todo este proceso que el fujimorismo está planteando ahora en relación con la elección, de alguna manera lleva a naturalizar, ¿no? Pero que vos lo decías muy bien, como por un lado, si finalmente se legitima, digamos, se legaliza el resultado y termina siendo Castillo electo presidente, de todas maneras asumiría con todo este proceso de desgaste previo, de deslegitimación, como vos decías, de debilitamiento. Y me parece que también es una suerte de apuesta a la naturalización de esta situación de permanente desasosiego, ¿no? Como que no pudiera estabilizarse la situación en algún punto que permita que la democracia, en todo caso, se fortalezca, sino que aparece como permanentemente un poco contra las cuerdas. No sé, pensaba eso mientras hablabas, ¿no? Que yendo más hacia atrás también nos encontramos esta historia de presidentes electos democráticamente que terminan mal también, ¿no? Sí, Rónica, lo que has señalado es muy cierto. Nosotros, todos los presidentes que ha tenido el país, digamos, están o han sido encarcelados o están sujetos ahora mismo a proceso penal por delitos muy serios. Como saben, tenemos a Alberto Fujimori sí condenado y con justicia por violación de derechos humanos y también por actos de corrupción. Digamos, eso debería ser como suficiente para comunicar que no deberíamos tener una repetición de un gobierno de esa característica, y sin embargo, su hija reivindica ese gobierno. O sea, es una cosa impresionante, ¿no? Porque no es que diga, ¿saben qué? Yo no tengo nada que ver, porque claro, es verdad que no es que la culpa del padre la heredan los hijos o las hijas, eso es cierto, pero acá tenemos a una actora política que dice, a mí me pareció bien eso que hizo mi papá, ¿no? Como presidente. Eso es grave. Y hay un sector de la sociedad y la comunidad política, si usted lo puede llamar así, que piensa exactamente lo mismo. Hay gente que cree eso. Y fíjense que, reitero, si se tratara de una experiencia distinta, si esa dictadura hubiera sido, digamos, de izquierda, ¿no? Y ahora hubiera un candidato de izquierda diciendo, esa dictadura fue... Que sucede un poco con el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Para algunos sectores, hablar de Juan Velasco Alvarado, que fue un militar progre, digamos, que se atrevió a hacer algunas reformas en Perú, es prácticamente un pecado en el país, ¿no? Poco a poco se está ahora hablando un poco más de este proceso del país, pero esto que está más cercano, que es una dictadura, ¿no? De derecha, liderada por Alberto Fujimori, con su cómplice, socio, secuaz, Vladimiro Montesinos, sucede que se puede hablar bien, hacer apología de eso sin ningún problema. Distinto sería una situación a la inversa. Pero sí, o sea,
todos los gobiernos, todos los presidentes están ahora, y muchos de sus principales dirigentes, digamos, están ahora sujetos a proceso penal. Alejandro Toledo está con un proceso de extradición, está en Estados Unidos, en algún momento esperamos se le pueda traer. Alan García se suicidó para evadir la posibilidad de ser sometido al proceso. Ollanta Humala está está haciendo el proceso en libertad, pero podrían detenerlo en cualquier momento. Vizcarra, que ha sido el último de los presidentes, también con, digamos, indicios serios, ¿no?, de haber cometido alguna infracción penal. Desgraciadamente, no hay ninguno que haya marcado la diferencia, excepto, ¿no?, Valentín Paniagua, que fue el presidente de la transición, luego de la caída de la dictadura de Fujimori, y que fue un gobierno de poco más de 9 meses, y ahora Francisco Sagasti está haciendo también prácticamente un gobierno de transición para completar este mandato de 5 años. Pero es curioso que nuestros mejores presidentes son aquellos que han durado menos de un año, que van a durar menos de un año, ¿no? Valentín Paniagua y ahora Francisco Sagasti. Eso tiene que ver con muchas otras cosas, sin duda, ¿no? Tiene que ver con la debilidad de nuestro sistema democrático. Fíjense, este es el año del bicentenario, ¿no?, de la proclama de la independencia, por lo menos en Lima, ¿no? Con muchas dificultades, con muchos problemas, pero hubo el acto formal de declaración de la independencia en 1821 en Lima, el general José de San Martín, pero, o sea, lo que sucede es que ese acto mismo, digamos, y todo lo que eso reflejó, no ha sido superado en todo este tiempo, ¿no? Hay patrones de exclusión, hay patriarcalismo, hay racismo, todo eso se expresa casi de la misma manera. Entonces, tiene que ver con esos desafíos que no hemos logrado atender debidamente. No es un asunto simplemente de un grupo de mafiosos o de gente, digamos, solamente interesada en su dinero, que hace política para preservar sus intereses. No solamente es eso, tiene que ver con mucho más. Y sí, es algo que nos está desafiando. Claro, hay que atender eso y hay que prestarle la máxima atención, digo, a la par que que se debe procurar resolver los problemas que tenemos y que nos están afectando, ¿no? Ustedes están en la pandemia, la crisis de gobernabilidad, o sea, muchos desafíos, pero hay cuestiones estructurales que si las seguimos dejando pasar, si no se afrontan debidamente, esto puede seguir por décadas. Yo creo que ahora en entender lo que tenemos que entender es eso, ¿no? Digamos, vamos a seguir viendo esto como todo lo que falta por hacer, todo lo crítico, todo lo endeble, frágil, precario que tenemos como país, pero también podemos mirarlo en términos de oportunidades, claro, pero eso implica estar dispuestos a ejercer ciudadanía, ¿no?, plena, y eso significa no tolerar, ¿no?, nada de lo que estos grupos políticos nos presentan, ¿no? Entonces, yo sé que esto es un nivel, digamos, de discusión más complicado, más de largo aliento, pero bueno, de esto vamos a pasar. De hecho, también hemos tenido unos críticos antes como país, seguramente lo vamos a superar, pero lo que tenemos que hacer es no seguir tirando la basura debajo de la alfombra o debajo de la cama, sino que hay que ser capaces ya de decir, miren, estas son nuestras miserias, estos son nuestros problemas, y bueno, si no los resolvemos, no empezamos a resolverlos, esta basura va a seguir ahí con nosotros toda la vida, ¿no? Y de veras, nadie merece eso. Y sobre todo, los millones de peruanos y peruanas que viven en situaciones de extrema pobreza, de exclusión, y que siempre son las personas que más pierden, ¿no? Porque cualquier situación que sucede siempre termina afectándole a estas mayorías. Y entonces por eso esto debiera, digamos, empezar ya a revertirse, aun cuando lo que se nos viene
va a ser muy complicado, ¿no? Como decía. En Uruguay no ha habido ninguna repercusión aún de lo que está sucediendo en Perú. En realidad lo único que ha sucedido es que han llegado noticias de que el asesor de Castillo como que ha puesto el modelo sería los gobiernos frente amplistas, como una especie de modelo respetable para realizar en Perú, ¿no? Eso es lo único que ha llegado, pero no han habido mayores comentarios, ni de la derecha ni de la izquierda, ¿no? Está todo el mundo expectante. A diferencia sí, de cuando se dio toda la situación en Bolivia, que ahí la derecha uruguaya arremetió, ¿no? Algo, digamos, algo que conecta, una conexión, no sé si anecdótica, para mí importante, con Uruguay en estas elecciones es en la conversación que tuvo José Mujica con Castillo, ¿no? Que a mi modo de ver fue muy importante por lo que eso informó, por lo que eso comunicó. O sea, no sé si tuvieron oportunidad de verlo, pero lo que hizo Pepe Mujica es tener una conversación donde comenzó a darle consejo, ¿no? A Pedro Castillo, fuera de la persona que puede decirte, ¿sabes qué, Elio? Te apoyo, pero no hagas esto, ni se te ocurra hacer esto otro. O sea, en esos términos, o sea, fue la de un hombre, digamos, decente, que le dice, mira, podemos ser amigos ideológicamente, pero hay límites cuando uno se debe dejar de hacer tonterías o esto o otro. En esos términos se comunicó Pepe Mujica y, pues, Pepe Mujica es muy respetado en Perú, como lo es, creo, en toda América Latina, y porque es un hombre de izquierda y por también su pasado, ¿no? Entonces, y porque es un gobierno decente, ¿verdad? Entonces, a diferencia de esta otra personalidad, ¿no? Apreciada como literato, ¿no? Yo lo tengo mucha admiración como novelista, nuestro Nobel, que ha apostado incondicionalmente por Keiko Fujimori, simplemente por preservar el modelo. O sea, no importa más, y cada vez bien extraño tratándose, y menciono ahora a Vargas Llosa, tratándose de una personalidad como él, que tuvo una actitud contra el fujimorismo desde los años, desde el 92, digamos, que se produjo el autogolpe, ha sido consistente en esa posición, pero que sin embargo ahora se alineó con la candidatura del Keiko Fujimori, ¿no? Y la única motivación de Vargas Llosa tuvo que ver con la defensa del modelo y con el temor manifiesto, escrito en un par de columnas, a que el chavismo se entronice en el país y haga los destrozos que ha hecho en Venezuela. Es un poco su lógica, ¿no? Pobre, ¿no? Un pobre, porque sinceramente Pedro Castillo no es comunista, ¿no? Ciertamente Perú Libre, su ideario que se puede acercar al chavismo, ¿no? A la experiencia de Venezuela, pero él mismo presentó otro documento luego, ya se comprometió un par de veces en actos públicos digamos, a tener, por ejemplo, a respetar las instituciones democráticas, ¿no? Tribunal Constitucional, ha marcado una posición distinta, y sin embargo siguen insistiendo con lo mismo, ¿no? Entonces yo menciono entonces, a diferencia, digamos, de Pepe Mujica con el candidato Pedro Castillo, donde tiene una actitud de apoyo, pero un apoyo, ¿sabes qué? Fundado en valores, ¿no? Fundado en principios democráticos. Y otro señor, muy prestigioso él, pero que apoya a la candidata simplemente porque quiere defender un modelo y no le importa nada más, ahí uno advierte que hay una gran diferencia, ¿no? Si solamente nos dejáramos o apreciáramos las cosas a partir de eso, evaluáramos a los candidatos a partir de quiénes son sus mentores, bueno, hay una enorme diferencia, ¿no? Y creo que lo que ha pasado en general con la izquierda peruana, por ejemplo, yo voté por Verónica, ¿no? Verónica Mendoza, creo que la mayor cantidad de compañeros, compañeras,
del movimiento de derechos humanos hicieron lo mismo. Y claro, en ese momento, y hasta ahora creemos que era la mejor opción, desgraciadamente no pasó a segunda vuelta. Hemos tenido que optar por Pedro Castillo, por lo que ya he comentado. Pero no es que hayamos hecho un respaldo incondicional. O sea, nosotros obviamente vamos a seguir demandando aquello que le demandaríamos a cualquier gobierno. No es tiempo, yo creo, para incondicionales en el país, tratándose de la política, ¿no? Eso no puede ser, y sobre todo cuando hay tantas cosas por cambiar, ¿no? Ese modelo económico ha generado, claro, un crecimiento macro, ¿no? Pero también más desigualdad, por ejemplo. Y eso es lo que debería importarnos, ¿no? Finalmente, por eso digo, favorece, o sea, aparentemente fuimos en algún momento una suerte de milagro a nivel internacional, milagro económico, digo, pero no hubo ningún milagro para millones de personas en el país que se mantuvieron en la misma condición y algunas de las cuales incluso empeoraron en su situación de pobreza, ¿no? Verónica se tiene que ir. Sí, no, pero ya que mencionaste a Verónica Mendoza, Germán, te quería preguntar si crees viable, ¿no?, que se dé alguna suerte de alianza. Bueno, de hecho ella de alguna manera está acompañada, ¿no?, ha explicitado que está acompañando a Castillo, pero si crees que eso se va a formalizar en una suerte de alianza de gobierno o de frente, digamos, político que asuma el gobierno, ¿cómo crees que podría darse ese proceso? Bueno, Verónica Mendoza ya lo mencionó, ¿no? Si hay un compromiso de apoyo al gobierno de Pedro Castillo. Ya algunos de los cuadros, ¿no?, de los dirigentes de Juntos por Perú, que es el partido por el cual candidateó Verónica Mendoza, ya están trabajando con Pedro Castillo. Por ejemplo, quien sería su ministro de Economía, ¿no? Lo que se vocea, obviamente, todavía no hay seguridad de nada, no hay certidumbre de nada, pero el que estaba oficiando ahora como vocero en cuestiones de economía, de Pedro Castillo, era el vocero de Verónica Mendoza. Y como ustedes saben, digamos, lo más importante para muchos, ¿no?, sobre todo para las empresas y todos, es saber quién va a ser el ministro de Economía, o sea, lo que más les importa. Lo demás cuenta muy poco. El ministro de Economía es quizás para algunos empresarios más importante que el mismo presidente, ¿no? Entonces, ya cuando hay de unas personas que han dicho, bueno, si es Pedro Franque, ¿no?, que es el vocero en Economía, ¿no?, fue de Verónica y ahora lo está haciendo de Pedro Castillo, y no está tan mal, ¿no? No está tan mal porque es un hombre, bueno, dialogante, con ideas no extremas, incluso hay un banco que incluso emitió una opinión, en ese sentido, ¿no? Entonces, sí, yo sí creo que hay, no solamente en este caso de Juntos por Perú, sino de otras organizaciones, lo han manifestado el sábado en una manifestación pública, en un meeting público, que ya adhirieron a la propuesta de Pedro Castillo. Y eso es importante. Seguramente la convocatoria de Pedro Castillo va a tener que ser un poco más amplia aún, ¿no? Pero sí, tiene ahí ya asegurado el respaldo de Juntos por Perú y todo este grupo que acompañó a Verónica Mendoza, ¿no? Y veo que perdón. ¿Estás ahí todavía? Sí, tenía hasta el cuarto, pero bueno, me quedan 5 minutitos más si quieren. No, quería hacerle una última preguntita, Germán, por ahí, si se puede. Sí. No, quería preguntarte por la cuestión de la posición de los militares, Germán. Se difundió mucho una carta firmada por varios militares en situación de retiro. Después se supo que algunos de los que estaban mencionados en la carta en realidad son personas que habían fallecido, personas que, bueno, que habían sido
fraudulenta su incorporación en esa carta. Creo que fue interesante en ese sentido la respuesta de Sagasti, poniendo como algún límite a ese pronunciamiento. Pero quería preguntarte cuál fue el impacto en el país de ese pronunciamiento y por otro lado sobre la situación particular de quien ha sido finalmente elegido como presidente de la Cámara, ¿no? Tengo entendido que quedaría un poco en situación en la línea de sucesión presidencial. Y que en algunos sectores o en algunos artículos, algunas notas que leí planteaban que podía ser como una especie de plan B del establishment, en el sentido de que si finalmente el gobierno de Castillo termina siendo un gobierno también debilitado o termina teniendo que dejar el mandato como alguno de los presidentes anteriores, como señalábamos recién, podría ser una especie de plan B para el establishment. Quería consultarte por esas dos cuestiones. Sobre lo del bueno, el impacto que tuvo este pronunciamiento, es verdad que algunos de los que aparecían como firmantes han declarado que no en ningún momento consintieron en que se incluya su firma, y también se ha sabido de algunos que ya han fallecido, pero es verdad que son bastantes, ¿no? Son militares de las tres armas, ¿no? De la Marina, del Ejército, de la aviación, y yo sí creo que expresa un humor y un temor en algún sector de esas Fuerzas Armadas que han sido en las últimas décadas, por lo menos en las últimas 2 o 3 décadas, han sido muy conservadores. Tenemos ahorita una Fuerza Armada, bueno, no es deliberante, no es que se pueda pronunciar, pero se ha notado, digamos, el conservadurismo muy presente ahí. El impacto que tuvo, yo creo que fue advertirnos de que la posibilidad de un golpe no es algo que pudiéramos descartar. O sea, tendríamos también que prepararnos para un escenario, primero, para evitar que eso suceda, como había hecho Francisco Sagasti, presidente, ¿no? En salir y digamos, enviar esas declaraciones y decir, bueno, eso se va a investigar, ¿no? Por los órganos competentes. Haciéndolo en esos términos, me parece, o sea, tener claro que podemos decir, esa ya es historia pasada en nuestro país, ¿no? El golpismo está presente. Entonces, y estamos advertidos y yo creo que eso ha hecho que alguna gente, incluso que apoya a Fujimori, haya deslindado, ¿no? Esas ya son cosas mayores, son cosas muy serias, muy peligrosas, y no está bien de ninguna manera, por ningún motivo, invocar, digamos, ese tipo de salidas, ¿no? Que son fuera del orden constitucional y son absolutamente antidemocráticas. Digamos, por ese lado yo creo que ha sido, bueno, ese mensaje no creo que haya logrado intimidar, ¿no? Si bien fue una maniobra, no sé si entre desesperada, pero que finalmente los pone en evidencia también, ¿no? Y claro, ahí no hemos visto gente de ese sector del fujimorismo, digo, deslindando, o sea, parece que no les cae mal, tampoco no les preocupa tanto, y ahí también yo creo que evidencian su carácter no democrático, ¿no? Eso por un lado en cuanto a lo del golpe, sobre lo de cómo se mueve el asunto en el Congreso ya electo. Ya tenemos un Congreso electo. Lo que no tenemos todavía claridad es cómo se va a conformar la mesa directiva, que va a ser muy importante en un contexto de un gobierno muy débil, ¿no? Políticamente, muy frágil, ¿no? Y como bien dice Verónica, digamos, en el cálculo de algunas personas está que cayendo Castillo, cae toda su plancha, bueno, en este caso la primera vicepresidenta, a quien sucede constitucionalmente es el presidente o la presidenta del Congreso. Ahí va a haber un lío o una disputa también muy importante que en algún momento se va a tener. De hecho, cuando menos la derecha tendría
como asegurado unas 60 de 130, unos 60 congresistas, sumados todos los grupos que están en el gobierno técnico, con la posibilidad de adherir algunos más, ¿no? O sea, quiero decir, sí podrían controlar el Congreso, la mesa directiva, sí podrían colocar al presidente o presidente del Congreso. Por eso es muy importante, o sea, lo que tiene que hacer Pedro Castillo va a tener que ser muy fino también, porque tiene que procurar evitar eso. No solamente Pedro Castillo, ciertamente. Los burocráticos van a tener que trabajar, evitar un escenario como ese, digamos, una mesa de pronto más representativa, un liderazgo más de centro, quizás, ¿no? Pero que nos libre de que, digamos, si logran obtener lo que persiguen, no tengamos, por ejemplo, a un militar, ¿no?, que ha estado asusando el golpe. O sea, uno de los congresistas electos, ex miembro de la Marina, ha sido los que ha invocado prácticamente el golpe, ¿no? Entonces sería este grupo, renovación de este otro señor que fue candidato, que le decía que a tercer lugar y invocó la muerte de Pedro Castillo. Entonces, ese tipo de extremistas los tenemos también en el Congreso, lo vamos a tener, ¿no? La idea sería que ninguno de esos señores, ninguna de esas señoras llegue a estos puestos, digamos, de poder, que eventualmente incluso los podrían hacer aparecer como potenciales presidentes. Digo, esperamos no llegar a ese tipo de situaciones, pero tampoco las podemos descartar. O sea, lo único cierto es que ahora en Perú y en los próximos meses y tal vez años, si no se logran mejorar eso, la incertidumbre va a ser una característica permanente en las instituciones, en las principales instituciones del Estado, ¿no? O sea, tanto Poder Ejecutivo como Congreso de la República. Bueno, esperamos eso en confianza, Verónica, pero pues hay que trabajar mucho para eso. Y por eso mismo es que Castillo no puede, aunque estime justo o adecuado, no puede plantear un gobierno en base a ese ideario que fue el que presentó el Jurado Nacional de Elecciones cuando presentó su candidatura. O sea, eso sería muy peligroso. Eso lo hace más frágil. O sea, y yo creo que ahí la expectativa de, sobre todo el grupo político que nos respalda, o los grupos políticos que nos respaldan, también debiera ajustarse. No pueden pretender eso si no quieren que caiga en poco tiempo. De veras. Es así de seria la cosa. No por pretender lo máximo, pues vas a exponer lo que se ha logrado, ¿no? Ojalá, en fin, desde un punto de vista, todavía hace falta ir evaluando qué va a pasar en las próximas semanas, pero sí hay que manejarse con mucha prudencia, sin dejar de atender los cambios que la mayoría de la gente también quiere. O sea, es verdad que hay una necesidad, hay un clamor por cambio. Las cosas no pueden seguir como están funcionando ahora. Eso también debe ser.